Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, Juan Martín Pérez, secretario ejecutivo de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Como siempre, Juan Martín, reconociendo tu disposición, tu apertura y tu ayuda para entender estos fenómenos que te han apasionado siempre. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, querido Ricardo. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias por la oportunidad. Como bien sabes, el Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes advierte, con base en un informe hecho por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, que los cárteles del narcotráfico reclutan a menores de edad para realizar actividades ilícitas. A ver, ¿por qué este reclutamiento de niños, niñas y adolescentes? Juan Martín, ¿por qué los cárteles del narcotráfico están reclutando a menores? Sí, mira, creo que hay que invitar al público a recordar que hace ya más de 12 años se inició en México una guerra contra el crimen. Toda guerra necesita soldados, a diferencia del Estado mexicano, que puede convocar para la milicia, para las policías. Los grupos criminales no tienen esa capacidad y recurren al reclutamiento forzado, o leva, como le llaman en algunos lugares. Y lamentablemente las principales víctimas de esto son adolescentes y personas jóvenes. Esto es central porque en tanto no modifiquemos la estrategia de militarización y guerra, el reclutamiento será una herramienta que utilizarán los grupos criminales. Pero además, Ricardo, esto está asociado claramente a las redes de macrocriminalidad, donde ya están funcionarios públicos corruptos vinculados, y los altos índices de impunidad. 97% de impunidad en los delitos donde los niños y niñas son víctimas, y particularmente en este caso reclutar a un niño o una niña no es delito. Desde hace ya 11 años el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le pidió al Estado mexicano que creara el tipo penal de reclutamiento, porque quizás recordarás, y el público también tendrá presente, de los primeros casos que documentamos hace más de 10 años, el Ponchis. En este contexto, en el estado de Morelos, unas semanas después de ser detenido este niño por el ejército, fue detenido el negro Radilla, que fue la persona que el niño señaló como quien lo reclutó, y está preso, pero no está castigado ni va a ser castigado por haber reclutado y roto la vida de este niño de 11 años. Ahora, hay datos precisos. Bueno, sabemos que es muy difícil llevar este tipo de estadísticas para saber aproximadamente cuántos niños y niñas han sido ya reclutados y las labores que están ejerciendo. Y yo no sé si también hay alguna investigación sobre los motivos que los dejan inermes para ser enrolados por el narcotráfico. Sí, Ricardo, ya hay bastante información que hemos ido construyendo, como lo mencionabas al inicio. Pues llevamos al menos 11 años documentando esto y hemos coordinado y participado en varias investigaciones. Hay como tres grandes factores. El primero, esencialmente, es desprotección. En contextos familiares difíciles, trayectorias de cárcel, consumo de sustancias y ausencia de programas públicos. También el segundo factor clave es el control territorial de los grupos criminales. Entonces hay comunidades donde lo vital, es decir, quién camina, quién compra, depende claramente de los grupos criminales, y ahí pues claramente los niños, niñas y adolescentes no tienen mucha opción más que ser reclutados para sobrevivir. Y el tercer elemento, sin duda, cruza con esta ausencia de política pública, la negativa a reconocerlo. Esto lo hemos peleado con Calderón, con Peña Nieto, con este presidente Andrés Manuel, y lamentablemente tenemos poco avance. Precisamente el observatorio es uno de los logros que hemos tenido a lo largo de estos años. Es un pequeño avance, no cambia radicalmente lo que está sucediendo, pero vamos a avanzar, confío, en poder tener datos oficiales más cercanos. Ahora son estimaciones. Aproximadamente 35,000 o 40,000 adolescentes cada año son víctimas de reclutamiento, y se calcula que hay al menos 250,000 en condiciones de riesgo para ser reclutados por los grupos criminales. Y esto ya nos da una primera aproximación de territorios, de segmentos de población donde podemos focalizar esfuerzos y invertir
moneda, pues se los estamos entregando en las manos a los grupos criminales. Oye, Juan Martín, ¿sigue siendo el de halconcitos que avisan de movimientos y todo el principal oficio, o qué riesgo hay también de que se involucren en actividades mucho más severas en la parte del crimen? Efectivamente, querido Ricardo, el abanico de formas o expresión de reclutamiento son muy diversos. Por lo que hemos podido documentar al menos una década, por supuesto esto puede ir cambiando, la gran mayoría están en actividades que le llaman coloquialmente de halconeo o de información. Dependiendo de la edad y su fuerza física, pueden ser vinculados, por ejemplo, en las zonas rurales al cosechamiento de plantillos de marihuana o rayar la flor de amapola, por ejemplo, o en algunas zonas los involucran en los laboratorios. De acuerdo a lo que hemos podido observar y analizar y varios estudios que se han hecho con otras organizaciones, son muy pocos los que son involucrados en la aportación de armas o sicariato. Por supuesto, reitero, esto cambia radicalmente por las zonas y hay una relación directamente proporcional a más presencia del ejército y confrontación de armas, pues más adolescentes vinculados a estos hechos. Finalmente, ¿qué tendríamos que estar haciendo desde los diversos niveles de gobierno para contener este fenómeno terrible? Pues lo urgente es que se pueda tipificar este delito en el Código Penal Federal, que creemos programas de desvinculación y de inclusión social para rescatarlos y avanzar mucho a la construcción de paz desde las escuelas para que podamos ahí identificar preventivamente quiénes están en riesgo y acompañarles. Como siempre, Juan Martín Pérez, gracias por estar con nosotros. Fuerte abrazo, querido Ricardo, a ti y a tu público. Gracias. Sabes que este espacio se queda abierto. Gracias. Gracias. El secretario ejecutivo de Tejiendo Redes Infancia. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.